Y el día de hoy estamos con Berenice. ¿Cómo estás, Bere? Salúdanos. Muy bien, gracias. Yo encantada de estar aquí contigo y de poder compartir un poquito de mi conocimiento y bueno, de que esta sea una charla súper fructífera para todos ustedes. No, no se crean, o sea, es la primera invitada que va a recibir pago por estar aquí. Entonces ahora sí que tiene que lucir. Claramente, y es que hoy es un día que no se trabaja, no se labora, pero aquí andamos con todas Es las cierto, pilas no, no, encima. no se está pagando porque pues, ya se van a venir los demás. Oye, y mi baño, o sea, no, Scott, no, no se le paga. Ahorita te deposito. ¿Cómo estás, Bere? Ahorita, cuéntanos un poco más de ti, Bere. ¿Qué quieren saber de mí? Bueno, les cuento, para que es un preámbulo. La señorita, a sus pocos añitos de edad, ya ha estado inmiscuida en lo que son varios eventos buenos, de lo que es ahora sí que este apoyo a la juventud. Entonces, platícanos un poco más, Bere. Pues mira, yo me he incursionado en diferentes actividades, creo que desde chica fue algo que se traía como por las venas. De hecho, a un principio yo quería dedicarme a este aspecto más bien de lo que era la danza, lo que era el baile, porque, bueno, consideraba que de determinada manera era buena. Antes iba incluso a clases de zumba y bueno, ellos consideraron que tenía como potencial para irme como también a ligas mayores, a la Ciudad de México, a los castings y bueno, prepararme en ese sentido. Desgraciadamente, pues se atravesó como en mi familia una cuestión muy crítica. Mi papá tuvo un accidente y de verdad pues ahí me desanimé de ir a mi preparación, a mis clases y fue que dejé ese aspecto del baile, porque si no hubiera sido así, yo creo que más bien me hubiera dedicado como a la expresión artística, un poquito más cultural, algo más enfocado como a la danza. Tiempo después intenté en otras áreas y en la fundamental que me enamoró fue la oratoria. A mí, yo antes aborrecía lo que era la oratoria, no entendía qué era la oratoria, me costaba mucho trabajo porque nada más nos decían nuestros docentes que preparáramos un discurso pero acerca de una problemática de nuestro país. Entonces yo no sabía hacer incluso un discurso, yo incluso llegué a utilizar el famosísimo copy-page, pero es que la verdad no se me ocurrían como grandes ideas o qué era lo que decían las personas al momento de estar en una tribuna. Entonces comencé a investigar, a ver unos videos y bueno, más o menos me fui foliando en ese sentido y ya llegó el momento en que teníamos que presentar al día siguiente ese discurso, esa pieza de oratoria y yo no sabía pronunciarla. Y mi mamá siempre ha sido una persona que me apoya en esta cuestión de los recursos. Me refiero a que ella siempre me graba desde pequeña en mis diferentes eventos. Y bueno, también es como mi público. Entonces, nosotros poníamos láminas, incluso con mi hermana, tengo una hermana de 26 años, que se llama Esperanza, y nos poníamos con No lo nuestros digas que recursos te van a gráficos para preguntar la que tu escuela. hermana y así. ¿Mandé? No, no digas que tienes una hermana porque van a decir, ay, no, preséntala, o sea, no, no, no. Los conozco. No, ya tiene novio, ¿eh? Así que ni le jueguen. Y bueno, utilizábamos diferentes recursos gráficos en ese tiempo que era el típico papel bond, ¿no? Para escribir nuestras exposiciones y nosotros se lo decíamos a mi mamá como si fuera nuestro público precisamente para que ella viera nuestro desenvolvimiento. Entonces mi mamá sí me dijo, a ver, Veré, pronuncia tu discurso antes de que lo vayas a decir mañana. Y entonces agarré la hoja donde tenía mi discurso y empecé. No, es que especialmente el petróleo se ha convertido en un recurso energético, pero de una manera muy, muy vacía, sin darle esos matices a la voz, sin darle
como esa emoción, lo decía muy vago. Y mi mamá me decía, no, Veré, es que así no se dicen las cosas. Y yo, pues es que no sé, yo nada más quiero cumplir nada más con mi tarea, es lo que me interesa y ya. Y me dijo mi mamá, no, si vas a hacer las cosas verdaderamente, hazlas bien. Así que pídele asesoría a tu papá. Mi papá se dedica a la abogacía y pues más o menos está relacionado en este aspecto un poquito de la política, le sabe a la materia. Y bueno, mi papá entonces se para de una manera correcta, agarra aire y empieza a pronunciar mi discurso acerca de la inseguridad en aquel tiempo y quedé de verdad fascinada porque mi papá tenía un vocerrón y lo decía de una manera tan convincente que dije, oye, yo quiero decirlo de igual manera que mi papá. Entonces, pues ya le dije, a ver, déjame practicarlo. Y ya lo practiqué y ya me salía mejor. Al día siguiente, pues ya tuve mi clase en donde me tocó pronunciar mi discurso y afortunadamente, bueno, yo no sabía que se iba a llevar un concurso. Fue como de sorpresa. Y me dijeron, no, oye, tú quedas como seleccionada para participar con tus demás compañeros de, por ejemplo, segundo y tercer grado de la secundaria. Y dije, bueno, está bien. Nunca me ha dado miedo como el hecho de estar en público, así que me lo aventé. Tuve la fortuna de haber ganado ese papel, ese reconocimiento para poder representar a la escuela con diferentes escuelas, luego en diferentes concursos de oratoria. Y fue en ese contexto, en ese sentido, de que tuve una docente que me fue foliando en ese sentido. Yo considero que la oratoria, más que nada, como que dicen que no se nace con eso, sino más bien se hace. Pero yo sí considero que tengo como esa sangre, o sea, como que corre por mis venas, esa sangre o esa pasión como por la oratoria, por la declamación o por el debate, porque precisamente por el aspecto o del lado de mi papá han fungido como pues políticos, les ha gustado mucho por ejemplo, esta parte de la composición. Y del lado de mi mamá, su papá, lo que es mi abuelito, se dedicaba a hacer versos, a hacer rimas, a hacer poesía. Entonces yo creo que fue un conjunto ahí y fueron transformando como mi persona en su totalidad. Y bueno, ya después me fui a las ligas mayores, era la más chica, yo tenía unos 13 años y me iba a los concursos regionales y estatales, ya organizados por parte del estado aquí de Michoacán. Y era la más pequeña, tenía 13 años y las demás personas ya eran de una categoría de 18 años en adelante, como de hasta unos 29 años de edad. Claro que se dividían las categorías, pero tuve la dicha de ser escuchada, siempre me dieron esa oportunidad, cosa que ahora, en este tiempo, ya no se nos brinda a nosotros como los jóvenes. Ya nuestras ideas es así como de, no, sí importa lo que digas, pero hazte más para allá. Ajá, como algo muy desfasado. Y bueno, yo sí tuve la oportunidad que de chica me escucharan, de yo subirme a una tribuna y decir mi posicionamiento, mi causa o la bandera que defender, ¿no? Y pues sí, para muchas personas fue una gran sorpresa porque sí decían, ¿cómo una niñita se pone al nivel de chicos a lo mejor ya universitarios? Y bueno, en ese contexto me fue gustando porque la gente se fue acercando a mí, me fue también dando algunos tips, algunos consejos y me decían que yo tenía como gran potencial dentro de la oratoria. Y antes yo la oratoria consideraba que solamente era algo que se manejaba en una sola tribuna para convencer a las personas. Ya tiempo después, me quitaron esa venda de los ojos, se me cayó esa venda de los ojos y sé que la oratoria la podemos implementar en cualquier aspecto de nuestra vida, tanto en la académica, desde las exposiciones, nosotros como alumnos, incluso en las relaciones laborales, como para pedir un trabajo, o si tú eres director o eres un empresario, saber manejar esta parte de las negociaciones y por último en las relaciones personales.
incluso para pedir un permiso a nuestros padres o para decirle a nuestro novio o nuestra novia, Anoten, chavos, anoten, ¿eh? hay que ir a ver una película, pero tú no quieres ver la película de esa persona, entonces tú tienes que ser convincente y tú tienes que ser segura de que esa película va a ser la mejor y va a ser de agrado. Entonces hay que saberla manejar un poquito y eso ha sido como mi vida en la cuestión de la oratoria y siento que esta parte es una rama fundamental que todo ser debería de conocer porque es la que te va a abrir las puertas futuramente. Y yo sí me siento sumamente agradecida por conocer esta hermosa arte, el arte de hablar con elocuencia. Para los que todavía no captan, la oratoria es eso que Andrés Manuel López Obrador no tiene. Así lo va a dejar. Búsquenlo entonces. Yo desde el minuto 10 echándome a la gente encima, ¿no? No, claro, de hecho. al rato ya vas a traer a los chairos ahí linchándote, ¿eh? No, sí, por sí, ya nos mandaron mensajes de que no, que dónde estaba cuando estaba Calderón, y pues estaba en la primaria, no manches. No, y déjame Oye, decirte que yo también soy una persona totalmente apartidaria, así que no me molesta hablar de ningún presidente ni de algún partido político en particular. Así que adelante, aquí podemos tirar carreta. vamos a empezar con el tema Echeverría. A ver, papeles. ¿No es cierto, no? Echeverría. ¿No es cierto, no? Es cierto, Echeverría. Bueno, Nos dejó bien amolados también a todos los mexicanos en la cuestión económica. Qué feo. pero yo tengo una hipótesis. Llegó Miguel Alemán, Miguel de la Madrid. Y como yo siento que fue el que alzó un poco el país, lo poco que he estudiado, siento que sé que más Al alzó. igual que Carlos Salinas de Gortari, que también decían que existía una pequeña devaluación de la moneda, pero yo considero que era un hombre muy extraordinario, sabía moverle muy bien a la parte de las negociaciones y sobre todo como que ocultar muchos aspectos del gobierno que hasta hoy en las series incluso de Netflix llegan a salir algunos comerciales no, de lo aventajoso que era, pero era un hombre de mente de verdad muy grande. No, sí, de hecho, o sea, Salinas al final del día también es un personajazo, inteligente, hay que admitirlo, lo es. De hecho, él tiene una maestría en Harvard, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, hablando de ese tema que, estamos de lleno, así. En este momento, te acaba de decir algo muy cierto, de que en ese tiempo te dejaron hacer pues ahora sí que un discurso, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar en este momento de la educación mexicana, así que tráiganse palomitas porque se va a poner chingón, No, sino que, bueno, en lo personal, ¿tú cómo ves? Ahora sí que, por ejemplo, bueno, ahora sí que yo lo acabo de notar con ese tipo de tareas de que, no, pues hagan esto. ¿Y dónde lo conseguimos? En internet. Sí, la verdad está muy crítica la situación. Por ejemplo, en otros países llega a pasar, y lo veníamos comentando con mi familia, de que en otros países su educación, la verdad, es extraordinaria desde que son muy chicos, por ejemplo, en la cultura china, en la cultura japonesa, que ellos sí tienen que tener casi un promedio de 10, porque si no, no se pueden desenvolver como en su totalidad en diferentes empresas. Sienten que son ya como personas como muy vagas, que a lo mejor no pueden tener un crecimiento si llegan a tener una calificación reprobatoria. Y es lo que estábamos analizando, de que precisamente como se la matan estudiando, se la pasan creando e innovando, ellos llegan a pasar a veces incluso en esa desesperación o frustración de no alcanzar a su meta en un corto plazo a lo que es el suicidio. Cosa que aquí en México, si reprobamos o decimos, pues la libramos en el examen extraordinario o en el adicional, o por ejemplo, un trabajo, pues de pasazo, ¿no? Que decimos un 6 y nos alegra y decimos, wow, tengo mucho conocimiento. Y es que sí hay dos versiones aquí.
el ser un buen estudiante no significa que seas bueno en alguna profesión. Entonces, sí, existen ambos campos muy diferentes. No precisamente ser el alumno de 10 te garantiza tener una vida profesional o ser un líder exitoso, una persona con mucho dinero. Eso no te lo garantiza, precisamente porque a lo mejor sí hay personas que sí echan la flojera, que a lo mejor ellos no aprenden de una manera visual, sino una manera un poco más práctica. Entonces se tienen que como que analizar estos contextos precisamente porque hay personas que sí son más disciplinadas en algunas cuestiones, en alguna materia, y que es difícil acoplarse en otros modos, ¿no? Pero creo que lo importante aquí es que los maestros, los verdaderos docentes, tomen cursos de capacitación, pero dentro de la pedagogía, precisamente para utilizar diferentes materiales, diferentes recursos en las cuales pues los alumnos o las alumnas pues puedan adaptarse, ¿no? Y no solamente ser como algo visual, sino que también sea algo más que se te quede grabado a través del oído, a través de las prácticas. Entonces eso es fundamental para una buena educación. De hecho, lo acabas de mencionar, o sea, yo también siento que también un problema, no sé si tú también lo veas así, son los papás. Siento que a los papás les importa más la calificación a que el niño aprenda. Te voy a decir por qué. Yo tengo materias en la prepa con 7 y 6, pero sé muy bien aplicarlas. O sea, lamentablemente, o sea, hay materias donde tú eres bueno, pero no lo demuestra tu calificación, pero eso no significa que seas malo. Y hay materias donde llevas hasta 10 y no sabes ni un carajo. Exactamente, y sí, antes yo creo que los papás exigían mucho esta parte, ¿no? De si no sacas 10, pues te vamos a dar unos trancazos, unas nalgadas, ¿no? Entonces, pues también existía una frustración nosotros como alumnos. Déjame decirte que yo voy en una institución pública. Y, por ejemplo, no todos los alumnos somos de 10, le echamos los kilos del mundo, pero existen diferentes limitantes. Entre ellas, uno en el aspecto económico, hay muchos profesores que abusan de esto y precisamente prefieren llevarse a los alumnos al extraordinario o al adicional, precisamente porque de esos exámenes ellos generan un recurso, algo de valor monetario, entonces pues a ellos les conviene claramente. Y otra cuestión aquí va más apegado, bueno, sí, entre profesores, me refiero tanto masculino como femenino, en donde acosan a nosotros como alumnos y bueno, a cambio de tener una buena calificación, pues ya sabes, ¿no? Todo lo que conlleva el pedir un favor sexual. Te lo digo porque también a mí me pasó cuando iba en primero de la licenciatura en Derecho, que voy a omitir claramente nombres. Nombres. Aquí venimos a exponer gente, nombres. Pero, por ejemplo, yo nunca había de verdad sufrido por algún extraordinario ni por algún adicional. Y un maestro me llevó a estos dos campos precisamente porque quería ver hasta dónde yo podía llegar. O si yo más bien me le insinuaba o si yo le decía, ay, profe, ¿cómo puedo pasar la materia? Ya sea pues con un favor sexual o con algún detallito, con una botella, cosa que no fue. Yo siempre me mantuve muy firme, muy como que yo no me daba cuenta de la circunstancia y afortunadamente sin necesidad de hacer nada de eso, pasé. Oye, no más, o sea, lo que cuentas es canijo. Y ojo, no eres la única. O sea, hay personas que lo sufren hasta peor. Mira, lamentablemente, o sea, yo siento que a lo mejor por eso también, a lo mejor el alumno mexicano deja la escuela porque pues también, pues por ejemplo, yo me acuerdo que a mí mi maestro de teatro, pues era un vato que nos ponía a actuar. También. Sí, llevé teatro en la secundaria y nos ponía a actuar, pero así casi como de que, no, pues miren, si es un chango, ponte así a dar vueltas por el salón y así como si estuvieras amaestrado, yo así como,
Compa, el teatro primero tienes que enseñarme su historia, su contexto, o sea, esto es clase de teatro, no actuación. Entonces, por eso que muchos obviamente dicen, ay, pues esta clase así es, o sea, no te creas, yo siento que bueno, no todos, porque pues hay maestros que Claro. son muy buenos, de hecho, yo tengo como 20 maestros que son muy buenos, pero también me tocaron maestros que la verdad, no sé, como que me dejaban mucho que desear, la neta, ¿eh? Sí, es que sí llega a pasar de que a veces sí está bien echar un chascarrillo en clase precisamente para que te pongan atención o contar anécdotas, ¿no? Que eso usualmente suelen utilizar algunos maestros, pero tampoco no abusar de ello, porque si no, ¿qué vamos a aprender nosotros? Y, por ejemplo, aquí está una historia de que a mí en la universidad me está pasando, de que yo sé que los maestros no lo saben todo, somos personas y claramente tenemos que estar en constante actualización, pero llegó el momento en el que un maestro nos puso o armó varios grupos para que nos expusiéramos diferentes temas en la cuestión de derecho mercantil. Y bueno, al final de la presentación yo sinceramente le dije, profesor, ¿sabe qué? No encontré ningún recurso en las bibliotecas virtuales, incluso no había mucha información respecto al tema. Y dijo, ay, pues lo hubieras googleado. Y yo dije, ay, o sea, lo que menos quieren supuestamente es que lo busquemos como en páginas como Yahoo, Wikipedia o ese tipo de cosas. Y él dándonos ese consejo, ¿no? Y yo sí le dije, no, es que también lo hice, o sea, también lo googleé, pero no me aparecía nada de información, era muy nula, muy escasa. Y ya nos mencionó así como de, pues no existe ningún problema, si quieren, pues váyanme diciendo sus dudas y yo se las resuelvo. Entonces nosotros le preguntábamos dentro de ese contexto, o sea, se supone que él sabe de la materia, por eso es el titular de Derecho Mercantil, y le empezamos a preguntar, incluso creo que cosas como bastante básicas, pero queríamos como que lo complementara, ¿no? Y no nos la supo contestar. Y ahí sí te quedas, o sea, y nosotros los alumnos somos los que hacemos verdaderamente su trabajo y ahí es cuando dices, no se vale. No se vale que estas personas que dicen ser maestros, pues estén a estas expensas. Digo, o sea, lamentablemente, o sea, lo hemos sufrido todos. Y ojo, siento, y escúchenlo bien, no falta el cuato que, ay, güey, pues la educación es gratuita, si quieres una chingona, vete a una de paga. Ojo, estás pagando. ¿Cómo? Con impuestos. O sea, no es así gratuita, así que digamos, es entre comillas. Entonces creo que también los alumnos merecen pues ahora sí que una educación digna, más que nada. O sea, y no nos vamos a que nos pongamos así con nuestros moños, así de que no, pues yo quiero bancas bien chingonas y pizarrones electrónicos. No, pero queremos maestros que la neta sean maestros, o sea, no un vato que pues es contador y pues como nunca alcanzó chamba en su vida, pues ahora ya es profesor. Ah, qué chingón. Exactamente, precisamente porque les falta esa capacitación en la cuestión de la pedagogía. La maestría se vincula dentro de esta rama de la pedagogía precisamente para saber utilizar los recursos. Y como tú dices, a lo mejor si yo soy estudiante de derecho y terminé como licenciada en ese sentido, y si no encuentro chamba, pues me voy a una escuela, ¿no? Y voy a impartir lo que yo aprendí desde primer año, pero no es lo mismo, no tenemos todos como esas capacidades, esas habilidades. Habrá personas que sí les ha funcionado muy bien, pero hay otras que no. Y considero que sí debe haber una previa capacitación en el sentido de cuando una persona no se dedica especialmente como a una maestría. Sí, mira, lamentablemente ahora sí que es lo que aquí en México sufrimos, la neta, los alumnos, y yo creo que ha de ser todo el mundo, ¿no? De que no sé, de que un maestro de educación física te dé después biología, o sea, digo, o sea, no es de que no diga que no esté capacitado, pero pues qué onda, ¿no? No, incluso a mí también me llegó a pasar en la prepa de que había una persona que estaba haciendo sus prácticas y esta persona se dedicaba a la nutrición y resulta que al final él les estaba dando clases de biología. O sea, Sí, es cierto.
dices, por Dios, o sea, verdaderamente solamente enseñan como conceptos súper básicos, pero no lo llevan como a un trasfondo verdaderamente. A mí me tocó un profesor que era de historia, pero el vato, o sea, el vato era chairísimo, la neta, chairo, 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 chairo. O sea, si alguien chairo está viendo este podcast, deje su like, compártelo y salgas a la chingada. No lo quiero aquí. Es cierto, no, quédense, pero dejen su like y compártanlo un chingo con sus Por amigos favor, chairo. luego también me van a odiar a mí y no se vale, ¿eh? No, o sea, de hecho Tampoco yo no soy anti-lover. aquí venimos a despotricar odio. De hecho, Berenice me contó que la neta ella no está a favor de la consulta de los expresidentes, entonces ahí les dejo sus redes sociales por si se quieren tener un debate con ella, ¿eh? No es cierto, no, sino que, bueno, en sí es un problema de nunca más acabar. Y después vamos a otra cosa. En sí también hay inseguridades en las escuelas. Tú como, bueno, como mujer en sí, que ahorita has hecho grandes cosas, o sea, a los 13 años ya estabas en oratoria, Desde y los yo, 11 años. y ve, yo a los 11 años me estaba matando a Sub-Zero en Mortal Kombat, entonces, pues ahora sí que ahí vemos las diferencias que... Sí, pues imagínate, yo preparándome en concursos de oratoria mientras yo veía a mis compañeros en el recreo disfrutando, jugando voleibol, básquetbol, y yo no, yo me la tenía que pasar en el salón estudiando. Luego teníamos una semana que es una semana cultural, que es antes de salir de las vacaciones como por primavera. Y yo me acuerdo que todos ellos en toda esa semana jugando, llevando actividades, por ejemplo, yendo a diferentes eventos artísticos. Y yo no, yo me tenía que quedar encerrada en el salón practicando mi tema de oratoria, pero de cierta manera también lo agradezco, porque eso fue formando mi persona, hizo que de determinada manera también madurara en algunos sentidos y que me diera crecimiento personal sobre todo. Después Bere, aparte de inteligente, es guapa. ¿Cómo? Nunca, bueno, tú actualmente radicas en Morelia. En Morelia, Michoacán. Uh-huh. ¿Cómo ahorita está esta onda de lo que es la inseguridad para las mujeres en Morelia? Verdaderamente está sumamente difícil. Hubo un caso muy triste en particular. Creo que todos los casos son tristes, pero hubo un caso en particular que verdaderamente ahora sí le dolió al pueblo michoacano, al pueblo moreliano, en el cual fue el caso de nuestra compañera Jessica González, donde, pues bueno, ella era una chica con determinados valores, una chica sumamente responsable, ella se empezaba a incursionar a este aspecto de ser maestra incluso, y bueno, ella sufrió un feminicidio por parte de un Diego Magalón, creo que lo estoy pronunciando bien su nombre. Y fue muy duro, fue muy crítico porque esta persona, Diego, yo creo que lo pintaban como antes, como esas personas que luego a lo mejor te dejas guiar como por su apariencia física, ¿no? Y dices, pues a lo mejor esta persona puede ser un acosador o un violador, pero esta persona tenía dinero, esta persona era un chavito bien, un mi rey, y cómo son las cosas, ¿no? Mi rey. Mi rey, que sí, o sea, él disfrutaba muchísimo la fiesta, las drogas, a lo mejor, bueno, eso es lo que sale a la vista o lo que dicen los medios, y cómo es posible que incluso personas de dinero que dices, ellos que tienen la necesidad, llegan a cometer este tipo de actos. Entonces eso le dolió bastante al pueblo moreliano, y desde ahí ha sido una constante lucha por velar por los derechos y velar por la seguridad de nosotras como mujeres, tanto así que muchas personas dicen, ay, ¿por qué no van a quemar la casa de ese Diego? ¿Por qué mejor no van a pintarrajear esa casa? Pero no, lo que no se pretende es como que afectar a ese tipo de personas. Lo que se pretende es afectar a nuestro gobierno precisamente para que ponga un mayor foco
un foco rojo en esta cuestión de los feminicidios y que no solamente sean como carpetazos al asunto, porque sí llega a pasar, las mujeres hemos puesto denuncia en la fiscalía y solamente nos dicen, es que es por la forma en la que vistes, es por cómo te maquillas o por estar a altas horas de la noche en la calle. Entonces nos dan a entender como que nosotras no lo buscamos y le dan carpetazo al asunto. Entonces se pretende cambiar esa idea a través de esos rayones, de esas marchas feministas que a lo mejor muchas personas estarán en contra o estarán a favor precisamente porque dicen que los monumentos son bellísimos y que pues son patrimonio cultural de la No humanidad. mucho, mucho. Pero un monumento, o sea, lo podemos conseguir de diferentes formas, en diferentes momentos y como lo vuelvo a repetir, la independencia no se realizó incluso con besos, sino fueron verdaderamente luchas en donde pues hubo destrozos de toda índole. Entonces, este también es una lucha. Al final del día, bueno, creo que ya me diste tu opinión precisa de estas marchas que han hecho las feministas. Créeme que yo la verdad, yo nunca quise dar mi opinión, te voy a decir por qué. Porque pues yo, desde que nací... En primera, porque no eres feminista. Ajá, no, sí lo soy. De hecho, aquí no Eres está mi aliado, papel aliado. morado, pero sí lo soy. No, sino que de hecho, o sea, yo no sabía la gran ventaja que tenía, y se va a escuchar muy mal rollo, de ser hombre en México. Un país o sea, ahorita lo quieren pintar un mega liberal, pero sigue siendo un país machista. Es más, todos los que están escuchando esto, desde niños, pónganse a pensar, ¿cuántas veces no escucharon la frase, ¿cuántas novias tienes? Desde ahí radica un machismo horrible. Y después lo peor es de que hay hombres tan vacíos, pero tan vacíos, que con esta revolución que están haciendo las mujeres, lo único que hacen es de que achican su masculinidad. Es lo único que hacen. Y entonces el machismo, se va a escuchar gracioso, pero el machismo es miedo. Y obviamente, digo, si es machista porque le tiene miedo a una mujer, pues obviamente pues, se comporta como un simio. ¿Qué pasa cuando un animal salvaje lo tratas de corregir? Se pone más salvaje. Y es lo que pasa después, se convierte en un feminicidio. Sí, pues aquí lo que se pretende pues sí es conseguir como esa igualdad, ¿no? Pero precisamente te digo, las mujeres sí hemos sufrido más en este aspecto desde nuestros hogares, a lo mejor con micromachismos que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, pero hace unos buenos tiempos, la carrera destinada para las mujeres solamente era el hogar y el cuidado de la casa, cuando los roles de los hombres pues siempre han sido como liderar, mover masas, tener otro aspecto, incluso una mejor preparación en cualquier ámbito. Entonces, eso es importante dejarlo de lado. Yo he escuchado comentarios de que, ¿por qué existen entonces instituciones que para proteger a la mujer? ¿Por qué no existen instituciones para proteger también al hombre? Dices, oye, pues que no puede haber como ese equilibrio porque precisamente como siempre sí hemos sido pisoteadas, hemos sido un sector muy vulnerable, precisamente existen estas instituciones, pero se quieren poner como a la par. Y no es así esta cuestión. O sea, se trata de buscar como un equilibrio, una igualdad. Yo, por ejemplo, soy feminista, pero soy feminista liberal. Tampoco soy tan radical. Entonces llego a comprender estos aspectos. De hecho, no te creas, o sea, es bueno, eres de Morelia, mi mejor amiga es de Morelia, un fuerte abrazo de aquí hasta Morelia, Randy, que, que ojalá nos esté viendo y si no, pues de ánimo. Digo, o sea, no es como que nos vea mucha gente, ¿no? Pero espero que ella sí nos vea, sí nos vea. No, de hecho, sí, lamentablemente está este rollo muy mal marcado. Tú en sí, ¿qué propones? Bueno, si tuvieras el poder, ¿qué pudieras proponer a la sociedad mexicana para que esto
Pues ahora sí que para que los feminicidios sea pues como el grupo Cabá, o sea, algo del pasado. Ay, pues es que sí se deben de crear políticas públicas dentro de esta materia, precisamente empezando con la educación. Una educación inclusiva y con perspectiva de género, en donde sí sea también una materia base, así como también lo fue la ética, todas estas ramas derivadas de que te enseñan acerca de los símbolos patrios, acerca de todo lo cultural A en lo que muchos les México, decían de las hora libre. conductas. ¿Mandé? A lo que muchos alumnos les decían hora libre, hora de echar desmadre. Ándale. Precisamente sí, porque nadie les ponía como tal cual la atención y no hacías caso porque solamente hablaban de la ética, lo moral, lo que sí está bien visto, lo que no está bien visto, las normas, las etiquetas ante una sociedad. Entonces yo considero que primero sí se tendría que trabajar dentro de esa parte de implementar una educación inclusiva y con perspectiva de género, precisamente para empezar a eliminar esas ideas machistas y de que estamos también en igual de condiciones entre pues hombres y mujeres, que tanto hombres pueden desempeñar esta parte privada, o sea, en las casas, en los hogares, y que las mujeres podemos abarcar espacios de participación en el ámbito público, que como lo es las candidaturas, los cargos de elección popular. Entonces, eso sería como un elemento fundamental y sobre todo con esta cuestión de que ahora se está implementando todavía el 50% hombres y 50% mujeres en lo que es el ámbito del poder legislativo, tanto, bueno, en cualquier, creo que en cualquier poder, pero precisamente se trata de que tanto hombres como mujeres confrontemos diferentes ideas para precisamente crear vías de restauración para el país, porque verdaderamente entre mujeres sabemos nuestras necesidades, ¿no? Entonces, eso creo que sería lo primordial. Muy bien, Bere. Vamos, bueno, en este momento quiero que tú eduques un poco a mi audiencia, o no solo a mi audiencia, sino a quien le llegue este podcast, entre la diferencia entre un piropo a una vulgaridad, o un piropo a un Pues cumplido. Pues es que es dependiendo, porque existen diferentes clases de piropos. De hecho, pues en lo que es la Ciudad de México utilizan los famosísimos piropos habitualmente por taxistas, por personas que se dedican a ser albañiles, arquitectos, ese tipo de cuestiones suele ser como muy utilizado en la Ciudad de México. Pero también existen como esos elogios, ¿no? Precisamente que a lo mejor sí comentan cumplidos hacia una mujer y eso se agradece, mientras tanto no sea como algo muy, muy hostigador, que sea como siempre, 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 siempre. Y por ejemplo, pues existen los piropos de verdad muy, muy, muy desfasados que sí hablan acerca como de la sexualidad y sí tratan como o que vulneran tanto como a hombres, a mujeres, como la integridad de las personas. Entonces, esa sería como una diferencia entre, más bien, elogios es como tus aptitudes, cómo destacar tus aptitudes, la forma a lo mejor en cómo vistes, en cómo te arreglas, en cómo es tu esencia como persona, y un piropo sí es tirarle un poquito más a, a lo vago, a lo más callejero, a lo más no romantizado, a lo más sexual. A Hombres mí me llegó necios a que pasar, acusáis a la mujer. déjame contarte una anécdota aquí rápido. Fíjate Agárrate, que, este es tu espacio, o sea, de gracias, hecho, del podcast desde hace más de 40 minutos es tuyo. Yo ya aquí es nada más mío, ahora sí que soy, ajá, así que ya saben, no te dejo cualquier hablar. contacto con Berenice, ahora sí que yo simplemente soy su patiño. No te dejo hablar, perdóname. Pero ¿para qué me haces ese tipo de invitaciones? No, pero haz de cuenta que una vez me mandaron mis papás a comprar tortillas y yo bien contenta, ¿no? A pedir 20 pesos de tortillas, ¿cuánto va a ser?
Y bueno, ya iba caminando de regreso a mi casa para tener las tortillas para desayunar o comer. Entonces pasa un muchacho, un señor, en una moto, pero haz de cuenta que él se desempeña en cuidar como los negocios, en preguntar a los negocios cómo se encuentran, si no se les ofrece algo, si no han sufrido como alguna anomalía en cuestión de seguridad, ese tipo de cuestiones, Como un ¿no? velador. Ajá, más o menos así, pero cuidan más que nada como el negocio, ¿no? La integridad de que no vaya a pasar como algo a mayor o que los vayan a dañar incluso con algún artefacto o ese tipo de cuestiones, ¿no? Como un asalto. Y, por ejemplo, yo iba caminando bien contenta y entonces se para este muchacho y me empieza a decir piropos o me empieza a decir cosas así como de, ay, mamita, estás bien rica y cosas así que la verdad ¿Qué pedo con esos güeyes? sí, o sea, y la verdad sí me incomodé y yo no soy como de decir las cosas enfrente de todos, pero sí me enojé y pues lo mandé a volar y le dije, te voy a exhibir incluso y te voy a poner incluso una demanda porque esto ya, o sea, ya es algo como muy pesado. Y es que esta persona, desde que yo tenía como unos 14 años, me acosaba también, pero yo siempre como que me mantuve callada, era una persona así como de, me está molestando, pero ¿qué hago? O sea, como que no, o sea, no, como que no me interesaba tanto esa parte o no le ponía como mucha atención más bien. Y pues llegó a este momento en el que pues ahora entiendo todas las situaciones por las cuales estamos pasando y que siempre el callar no es bueno. Siempre alzar la voz puede llegar a salvar muchas vidas. Entonces esa vez sí me molesté, sí le dije sus cosas. Y bueno, se fue rápido en la moto cuando empezó a ver que sacaba el celular precisamente para que no lo grabara. Y como yo sabía pues que preguntaba él en los negocios, fui a un negocio que era como de guías turísticas y le pregunté a una señorita, oye señorita, perdón por aquí estar molestando, pero el muchacho este que siempre viene a cuidar los negocios, ¿me podría dar su nombre o de qué, en qué área pertenece o qué grupo, qué parte de un grupo es? Y ya me dijo, se llama fulanito de tal grupo. Y ya le dije, no, muchas gracias. Y me dijo, ¿cómo para qué quieres saber eso? Y yo, pues precisamente porque ya lleva mucho tiempo acosándome. Y me dijo, ja, 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 o sea, con una risa muy sarcástica, de, ¿a poco te molestaste porque te dijo un piropo? Y yo, Pues sí. y sí me quedé así como de qué onda con esta persona, o sea, verdaderamente no fue un piropo que me hiciera sentir bien, sino que ya fue como un acoso y ella en tono burlona diciéndome, ¿no? De, ay, o sea, ¿de qué te preocupas? O sea, más bien siéntate halagada porque te están diciendo un piropo. Y yo sí me molesté y mejor me abstuve de decirle algo porque también cuando me enojo soy como muy impulsiva. Entonces dije, mejor me abstengo y ya me venía regresando a mi casa toda agüitada, toda triste. Ya llegué a mi casa y pues sí me solté en un mar de lágrimas con mi mamá y mi papá pues también se molestó bastante, tanto así que lo quería ir a buscar y todo, pero pues no dábamos con él, pero eso nunca ha sido como la mejor solución. Yo espero el día de mañana sí poder investigarlo bien y poderle poner una denuncia respecto a este tema, porque no se vale que, que abusen, que abusen o sí, se aprovechen como de esta parte de que, somos nosotros protectores o de los que cuidamos aquí, nadie nos va como a exhibir de esa manera y creo que, como lo vuelvo a repetir, una parte fundamental no es quedarnos calladas, es alzar la voz porque no sabemos en qué circunstancias estas personas a lo mejor llegan a tener ese lado psicópata y de cometer barbaridades como fue el caso de Jessica que te platiqué hace unos momentos. O sea, pero date cuenta, o sea, cómo también una mujer participa en el machismo.
O sea, al final del día, digo, cada quien es respetable su opinión, pero digo, ¿qué onda, no? O sea, un favor, digo, un favor se piden gracias. Eso fue una pinche bajeza. Sí, yo también dije, voy a tener más el apoyo de esta persona, pero al contrario, o sea, me hizo sentir yo creo que más mal el hecho de que no me dijera, ay, sí, amiga, yo estoy contigo y aquí estamos para lo que ocupes. Y el día de mañana te sientes insegura, puedes entrar incluso al local y quedar. No, o sea, nada de eso. Y eso fue como que lo que más me dolió. Sí dije, ¿cómo es posible que entre mujeres no nos apoyemos? De hecho, tú mencionaste algo muy curioso que dicen las autoridades, que cómo venías vestida, a qué horas de la noche estabas afuera, o si ibas sola. Digo, o sea, creo que las Pero es que preguntas necesarias creo que la pregunta necesaria es preguntar qué tienes o qué tiene ese pendejo en la cabeza al momento de querer agredir a una mujer, ¿no? O sea, qué tipo de, o sea, es por lo que yo lo digo, o sea, mira, yo lo digo, este espacio es de comedia. Yo casi siempre les he dicho a amigas o sí, conocidas de que la neta, no hay más feo que ser mujer en México, la neta, ¿eh? Y ahora sí que, yo lo digo en forma de broma, pero también ahora sí que también hay un pequeño impacto para que ahora sí que la gente que escuche el chiste ahora sí que ponga conciencia. sí, y es que tocas un punto, ¿no? O sea, no precisamente por estar vestidas de determinada manera ya nos pueden hacer lo que ellos quieran, o sea, no, o sea, somos seres humanos todos y nosotros sabemos decir entre sí o no. Tenemos derecho de caminar a las horas que a nosotros nos plazcan, de vestir de la manera en que nosotros querramos, de pintarnos de determinada manera. Entonces, eso no es como un impedimento, ¿no? Como para que, o más bien una aceptación para que ellos se puedan aprovechar de esta manera. A mí sí me llegó a pasar un caso, he atravesado diferentes cuestiones en mi vida, a lo mejor unas poco más fuerte, a lo mejor unas cosas muy tristes, a lo mejor otras sí de bastante alegría, pero, pero a mí, imagínate, yo iba saliendo de la prepa, tenía mi uniforme incluso de educación física y llegó un hombre con una maleta y una pistola y me la puso en la parte baja del abdomen y me jaló. Me dijo, vas a fingir como que me conoces. De momento te quedas en shock porque a lo mejor tienes las ideas de que te dicen tus papás, no, es que cuando llega a pasar ese tipo de cosas, tú corre, tú grita, pero al final no puedes, o sea, de verdad que te quedas estancada y quedas en shock de no sabes verdaderamente lo que va a pasar, o sea, te atraviesan como muchas cosas en la mente, como qué va a pasar con tu vida, qué va a hacer de tus papás, no sé, se te vienen muchas cosas a la mente que la verdad es algo que no le deseo a nadie que atraviese. Y bueno, solamente afortunadamente, bueno, no afortunadamente, pero esta persona solamente tocó mis partes, pero ya no hubo como tal cual, pues un abuso más grotesco, ¿no? Y eso sí se lo agradezco mucho a la vida de que no me hubiera a lo mejor matado o me hubiera subido a una camioneta y a lo mejor al rato trabajando en la prostitución o algo así por el estilo. Yo lo agradezco bastante, nada más fue como su morbo de querer tocar y después me dejó toda ahí aventada y yo pues toda espantada ya me regresé a mi casa y al principio no les quería contar a mis papás, tenía mucho miedo, no sabía ni siquiera cómo decirles, pero pues al final de cuentas me armé de valor y se los comenté y siempre tuve su apoyo, ¿no? No fue que ellos me dijeran, tú tuviste la culpa, no, 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 porque te digo, eso no depende de nosotros. Y eso fue imagínate, como a la hora de la comida, como a las 3 de la tarde, o sea, existía luz y no significa precisamente que, como lo comentan, no, es que estás a altas horas de la noche por la calle, no, o sea, te llega a pasar en cualquier contexto, en cualquier circunstancia y te digo, y en esta parte
me tocó que sí era una avenida muy transitada y ni así pude pedir apoyo. O sea, pero, mira, la neta, o sea, ¿qué tipo de personas? O sea, independientemente, ¿cómo le puede dar a alguien satisfacción tener a alguien a la fuerza? Creo que eso es algo muy, muy, muy triste en sí. O sea, eso es una persona que está tan vacía que la neta, o sea, que hasta por los suyos de las orejas podría chorrear todo lo que, o sea, todo lo que se puede desbordar. O sea, Pero es que dentro de la cultura del mexicano existe esta parte de las páginas pornográficas. Entonces, aunque a eso no iba. creas con ese tipo de, te podría decir como de incidencias o de títulos de, padre abusa de su hija, o por ejemplo, incesto entre familiares, o incluso violación de una chavita de tantos años, de 12 años. Y eso a veces como que les causa demasiado morbo como a los hombres de querer experimentarse, de tener esas experiencias, porque también, ¿cómo es posible de que una persona se metió con fulanita de tal, de determinada edad, y él no? Entonces yo siento que más bien es eso, como que la cultura, esta parte de la pornografía, de verdad ha influenciado mucho en la mente de las personas que llegan a tener de verdad una mente muy, ay, de verdad muy asquerosa, pobre, ¿no? De Pobres, hecho, pobres. voy a hacer lo siguiente. Chicas, tomen apunte, o a lo mejor ya lo sabían. Y chavos, los voy a quemar. Muchas veces, la típica chava guapa de la escuela, hay veces que ni siquiera, o hay veces que hay hombres que ni siquiera les gusta. Simplemente la tratan de cortejar o conquistar o ligar para quedar bien ante los demás. Como si fuera un pinche trofeo. Y así, con todas las frases, un trofeo. No un ser humano, no una chingada. Un pinche trofeo con el cual es de que, mira. Y lo peor es de que cómo se expresan los cabrones. Es que esta es mi vieja. No mamen, Emiliano Zapata, o sea, ese güey ni con ese pinche bigotazo una vez dijo esa mamada, o sea, no mamen. Para que tú vengas, güey, es que, o la peor, güey, es que, mi ruca, no mamen, o sea, yo escucho eso y es casi como de, hasta como que me suena convención, así casi como, no, si me acerco, ¿qué tal si me vaya a pegar algo? ¿Qué tal si después me vuelvo fan de Morena, algo así? O sea, no, no es cierto, Morena Sí, no. o es el caso un poquito más en particular de que ahora está muy de moda los típicos sugar daddies, de que quieren tener ahora sí pues morritas a ambos lados y que tratan de cortejarlas al momento de querer invitarlas, incluso, imagínate, incluso una comida, comprarles que un celular, que pagarles a lo mejor la carrera o diferentes gustos, sacarlas a pasear. Y bueno, precisamente no lo hacen como porque estén enamorados verdaderamente de unas jovencitas de 20, incluso menos edad, sino precisamente porque nada más quieren obtener como satisfacción. Y más que nada es eso, pero te pones a pensar y dices, ¿cómo es posible que les cause, o sea, satisfacción el hecho de estar con una persona menor de edad a comparación ya de su edad, que ya no, ni siquiera tienen como la condición, ni nada, o sea, ya no. En pocas palabras, impotentes. Claro, claro. No, O o sea, incluso viceversa, pero también las mujeres también lo hemos permitido, claramente. No digo que todas, pero sí en su mayoría de, pues por obtener incluso dinero más rápido, adquirir algunos bienes, pues acceden a estas malas prácticas y es ahí pues cuando sí existe como determinado abuso, pero tú crees que verdaderamente lo hacen como que porque les guste determinada persona, claramente no. y es válido, o Solamente sea, es por al final del... interés. Es por Sí, y es válido, interés. es totalmente Y válido, es la neta, o viceversa, sea, te digo, acá los hombres por hacerse sentir cuando van a los restaurantes que tienen a las mujeres, ¿no? Y que están chiquillas y todo, como para sentirse como ellos con gran poder, como que son todos unos galanes, como su elixir de vida, ¿no? Y dices, ay, no, qué idea tan desfasada tienen de la vida y cómo es posible que llegan a cometer ese tipo de bajezas. nosotros así como de vato,
el cabello no es lo único que se te está cayendo en este momento, o sea, no manches, o sea, para allá. No, ahora sí que me hiciste reír. De hecho, o sea, es que mira, créeme que es un cuento de jamás acabar, pero literalmente, o sea, yo siento que hay una, eso sí, les vamos a dar aquí la clave, escuchen, para que se acabe esto, y se llama educación, desde casa, cabrones. Educación y sobre todo que se abran espacios, sobre todo para las mujeres, precisamente para nosotros poder trabajar, poder adquirir nuestros bienes y no depender de los hombres, ¿no? Precisamente para que no se sientan con ese derecho de que nos puedan hacer, de que nos puedan mandar, de que puedan estar con nosotros solamente sexualmente o no. Entonces sí es importante que el gobierno, que los legisladores pongan mucha atención en crear políticas públicas que ayuden a la mujer en esta cuestión de conseguir trabajos, pero no trabajos, me refiero a que abran nada más empleos por abrir, ¿no? Sino que verdaderamente exista una remuneración económica, porque ni en eso se compara a veces los salarios entre hombres y mujeres. Pues ahora sí que como estábamos comentando en sí, ser mujer aquí en México, pues, no sé, es casi una maldición, o sea, porque es eterno, entonces es para siempre, no es como que un día quisiera ser hombre, pero pues lamentablemente ahora sí que, Sí, pero fíjate que al final del día, y algo bueno, supongo que te has de dar cuenta, pues es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a seguir últimamente, o sea, has estado en eventos que, o sea, literalmente, pues no cualquiera está, ¿no? Más que nada. Hace poco estuviste en un parlamento, ¿verdad? sí, exactamente. Y justamente me tocó hablar de la educación con perspectiva de género. Un pinche cachetadón con guate limpia a todos ahí casi como de, oye, ¿no te da como que miedo así de que, o sea, mira, yo hago chistes de gobierno, pero así casi como de, o sea, también como que me escondo así un poco, agacho la cabeza así porque pues me gusta estar vivo, ¿no? O sea, Sí, pues también te digo, a mí también yo no tengo ninguna, ahorita, ninguna bandera que defender. Ahorita yo soy totalmente apartidaria y bueno, lo que hablo pues es como lo que yo siento. Y creo que eso lo deben de respetar como cualquier persona. Y aunque no creas, pues sí, a veces te llega ese, ese sentimiento de que dices, y a ver si no la riego y futuramente a lo mejor no puedo conseguir nada. Pero yo creo que uno teniendo sus ideales puede conseguir lo que quiera, independientemente de lo que digas o no. También trato de llevarme un poquito las aguas tranquilas, pero sí, sí externar que a veces los temas están muy politizados y hablar a lo mejor de una manera tirándole a todos. De hecho, yo en mis discursos de oratoria suelo tirarle siempre al gobierno. No hay quien se está. salve de eso ahora sí. Pero ojo, a ver, chavos, o sea, tirarle al gobierno no solo es tirarle a Andrés Manuel, no solo es tirarle a Morena, o sea, es tirarle a todo el instituto que está conformado, tanto actual como anteriormente, porque si ahorita está de la chingada, no es porque anteriormente tenemos un buen trabajo. Hay personas, y me incluyo yo, que no somos ni de Morena, ni somos partidarios de AMLO. Eso tampoco significa que yo sea fanático de Peña Nieto, o de Felipe Calderón, o de Fox. Sí, hay Entonces, ¿de personas que quién? somos fanáticos a México, cabrón. Sí, exactamente. Yo sí le tengo un amor a toda la gente de México y no digo que la política esté mal en México, pero sí se ocupa de un verdadero cambio, que dejemos de lado esa parte de los dinosaurios de la política, de echar abajo propuestas, pero precisamente para solamente como balcotear al otro o, por ejemplo, con eso de que se está generando diferentes alianzas para darle a la oposición, en este caso con el Morena, creo que no, o sea, no, verdaderamente ahí sí se está dando una mala jugada, porque cada partido tiene su ideal, uno es de izquierda, uno es de centro, uno es de derecha, entonces cuando ya se juntan otras corrientes que, por ejemplo, de derecha a izquierda,
ya pierde su esencia lo que es el partido. Entonces, ahí es cuando debemos actuar, ahí es cuando debemos de pedirle verdaderamente a nuestro gobierno que no solamente se deje llevar por llegar siempre, siempre, siempre al poder. Porque hay personas a lo mejor que están en determinado partido, pero que no los dejan como explotar su conocimiento cuando verdaderamente ellos sí podrían hacer grandes cambios en México o en determinado estado. Y si llegan a Berenice, o sea, algo que literalmente me gusta es de que gente como tú esté ahorita. ¿Por qué? Porque van a hacer un cambio. Ahorita los millennials ya están, que en los 30 más o menos. Ahorita muchos que están en la política, gobernadores, senadores, lo que tú quieras y mandes, siguen teniendo esta idea de México de, ay, no, es que si hablamos de homosexualidad, se nos van a venir para atrás, o sea, no, si hablamos de los feministas, no, o sea, yo creo que como que no, como que el cambio todavía no está, o sea, Sí, como que no se han dado cuenta de que México es otro, o sea, no es el mismo México que tuvo Echeverría, no es el mismo México que tuvo Miguel de la Madrid, no es el mismo México que mucho menos tuvo Benito no, y de Juárez. hecho no es el mismo México tan religioso como lo era antes, sobre todo, porque yo creo que sí, la religión ha llegado a afectar como varias mentalidades y ahora más con el aspecto del aborto y de los que son pro aborto y otros pro vida y ese tipo de cuestiones. Entonces hay que saber cómo marcar la pauta, ¿no? De separar lo que es gobierno con lo que es Estado y lo que es religión. Fundamental siempre para poder tener ideas un poco más abiertas, estar siempre abierto a estas cuestiones del cambio social. El cambio social es fundamental en todo y pues sí, como tú lo dices, ¿no? Hay personas que ni siquiera pueden mencionar la comunidad LGBTIQ+, o esta cuestión del aborto precisamente por los ideales políticos que siempre han tenido de que, no, pues es que por ejemplo, los del PAN son de alcurnia y obviamente ellos tienen que estar en contra de lo que es el aborto, precisamente porque bueno, Homosexuales, son ¿qué son familias esas como muy chingaderas? rígidas. Mandé, y no es por tirarles, pero sí es una realidad. La cagan, chavos. No, o sea, de hecho, digo, no, o sea, digo, no, no es porque yo, o sea, no es porque, ni mucho menos soy del PRI, o sea, yo soy turquesa. No, no, no es cierto, no, pero al final del día, o sea, tiene razón, Bere, o sea, creo que México ha cambiado, y por ejemplo, o sea, creo que el chiste es de que los mexicanos tengamos opciones. Por ejemplo, una mujer que tenga opción a abortar. No de que, o sea, no de que le hagan sentir mal ni algo así, porque no faltaría la típica señora o señor estúpido que salga de, están matando bebés. Bueno, no hay ningún pedo. Yo voy a tener al bebé, pero tú te encárgate de él si tanto estás chingue, chingue, chingue. O sea, al final del día, pues la que va a cagar con el niño, así que no es por mal rollo, pero es la mujer, o sea, es la que va a Siempre, estar y con es que él, o sea. siempre. Y después se quejan de que, ay, ¿por qué hay tantos chavos en casas hogares? Pues pregúntense ustedes, pendejos, con sus pinches, no es que están matando bebés. Sí, Váyanse al diablo. exactamente. Y lo único que se pretende aquí, o sea, es de que la maternidad sea deseada o no. Y obviamente pues que tengamos esa seguridad, pero te digo, hay mentes todavía como muy erradas. Y la verdad, o sea, lo entiendo la gente que a lo mejor llegue a estar un poquito en contra de este sentido y que pues se puede apegar un poquito más a lo que es el aspecto de la ley, que dicen que, no, pues sí aborta cuando sufras alguna violación o cuando incluso el producto venga venga mal, en pocas palabras. No supe pronunciarlo lo mejor de la manera correcta, Un perdón. saludo a Huevo Bachoco que lo está viendo desde sus casas. Épale, mi piernita, perdón. No, pero me refiero a que sí lo llego a entender porque hay muchas familias, bueno, en la cultura mexicana la mayoría son católicos, entonces se dejan llevar por esto, ¿no? De que si no, pues estás cometiendo incluso un pecado y, ¿no? O sea, debemos de quitarnos un poquito esas ideas para poder crear nuevas políticas dentro de nuestros estados, en nuestro país, tener esta confrontación de ideas, que es válido, ¿no? O sea, no siempre las personas van a estar a tu favor,
hay personas que también van a estar en contra, pero pues siempre hay que tener nuestros ideales bien cimentados. Y esto es lo que yo siempre he pretendido, que los jóvenes siempre se animen a participar en cualquier aspecto de su vida, tanto en lo cultural, en lo deportivo, en lo político, en lo social, precisamente porque, bueno, nosotros no solamente somos el futuro, sino que somos el presente y desde el presente podemos cambiar mentes. Y sobre todo, pues también la participación de la mujer, incentivarla todavía aún más. Por eso es que tenemos nuestro colectivo que se llama el Colectivo Nacional Oratoria para Mujeres, que trata de empoderar a la mujer a través de la palabra, precisamente porque ya es tiempo de que nuestra voz sea escuchada, que se nos tome en cuenta en los diferentes órganos de gobierno e incluso en diferentes áreas de oportunidad. Así que más que nada se trata de eso. Me gusta hacer brillar a las personas. De hecho, o sea, chavos, escuchen, chavos y chavas, para que me escuche si hay algún movimiento en tu escuela, como un concurso de oratoria, alguna feria del libro, participen, chingada madre, que no les dé pena al final del día. Yo, ¿saben qué? Ahora que tengo conciencia, yo me perdí un chingo de cosas por la pena de que me vayan a decir algo, la chingada. No, participen, chingados. O sea, al final del día, pues, mira, el hombre o la mujer que le pierde el miedo al ridículo, se vuelve inmortal. Exactamente, incluso te vuelves como una persona bien aventurera, incluso para tener una conversación con otra persona, por ejemplo, que trates de conquistar a alguien, siempre llama la atención el hecho de que tengan como ese conocimiento. Así que tomen nota, hombres, tomen nota, caballeros. Hay que ser personas sumamente interesantes y que, pues sí, solamente no nos interese como ese aspecto de la fiesta, sino que debe de existir como un balance entre sí la fiesta, ser joven, disfrutar, pero tener estas áreas del conocimiento que precisamente van a ser las que van a formar nuestra persona. Y sí, a mí antes también me daba, bueno, no me daba miedo, más bien como exhibir como mi trabajo que hacía en la oratoria cuando estaba más chica, porque yo sí decía, ay, es que se van a burlar de mí, porque, ay, sí, súper teta en esa cuestión de la escuela y mientras los Las otros mujeres estaban nerd rifan. divirtiéndose en el cine, cuando pues, yo en ese aspecto sí me limité cuando estaba más niña, no lo comprendía y ahora que estoy más grande incluso quiero compartir todo lo que tengo grabado cuando estaba chica. De hecho, ojo, no con cualquier chavo, o sea, de hecho el novio de Berenice es muy celoso, entonces ni crean que eso es para que después, porque ¿qué van a estar sobre redes sociales? No es como de que, ay, güey, o sea, no, o sea, su novio es celoso, de hecho, aunque no lo crean, o sea, todo este podcast está vigilado por él, de hecho él tiene un botón en mi micrófono, No es cierto, no le hagan caso, yo también estoy abierta a conocer personas. pues quién sabe, a mí me dijo otra cosa, o sea, a mí con el mensaje de, ten cuidado lo que preguntas, perro, desde ahí ya dije, no, hasta dije, no, 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 no. No vaya a ser. Literalmente, ajá, o sea, no, o sea, ya ni cuando entrevistas a una de Hollywood tiene tanta vigilancia, o sea. Entonces, yo quiero seguir teniendo el podcast, entonces por eso que ahorita, si se dan cuenta, me dije como, usted, señorita Berenice, señorita, usted, señora, que hace pedazos a los hombres si quiere abrir la boca, o sea, ya es como que de hecho, hasta el trato, o sea, mis demás invitados los sentaba en guacalitos, o sea, Berenice literalmente conseguí una silla y hasta puse almohadas y, ¿no? O sea, hasta los lavé y todo, o sea, ahí se ve el trato distinto. Claro, claro, me lo merezco. No, y sí, aquí lo que me queda decir a la audiencia es que de verdad sean aventureros, experimenten en todos los sentidos, porque precisamente va a haber cosas a lo mejor en las cuales sí nos vamos a romper, pero van a ser a lo mejor cosas que nos van a impulsar el día de mañana a seguir luchando por lo que nosotros siempre hemos querido. Entonces está bien romperse, vamos a tener grilletes en esta vida, pero siempre hay que tener esos ideales bien cimentados y ser perseverantes ante todo. Hay que ser aventureros precisamente porque nos van a dar estas anécdotas también que contar,
incluso a diferentes personas y van a hacer que tengamos como esas lucecitas verdes, ¿no? Epa, eso es todo. Bueno, Berenice, ¿algo más que nos quieras decir? O very nice para los gringos. ¿Algo más que nos quieras decir Para antes los de gringos, despedir este Berenice. podcast? Y para los que son como de Venezuela, de Perú, Berenice. Pero con el pulgar así. Pero aquí me pueden decir de la manera que ustedes quieran. Ah, ok, entonces Arturo, despídete de nosotros, o sea, no manches. ¿Mandé? No, pues muchísimas gracias por tener este espacio, por brindarme este espacio para poder externar mis diferentes ideas, mis diferentes puntos de vista. Fue una charla, la verdad, muy relajada a comparación de las que he tenido, que, ay, sí, tienes que ser sumamente formal. Yo, la verdad, sí estoy a favor de lo formal, pero también de lo informal, precisamente para que conozcan ese lado chusco de las personas, ¿no? De que vean cómo es tu personalidad fuera también de la parte de trabajo. Entonces es sumamente importante para un buen estudio, para hacer como grandes colaboraciones, grandes coaliciones con diferentes personas. Así que muchísimas gracias por la invitación y esta charla fue muy fructífera, tanto yo pude ver tus diferentes posicionamientos, así como también de los míos, y espero estar por aquí muy pronto. Saludos a todos y que tengan muy bonita noche. Madrugada ya casi, casi. Les ha hablado Berenice que les desea buenas noches. Ay. Madrugadas. ¿Sabes, chavos? Hasta luego y no sean cabrones todos. Porque los va a acusar con sus papás y sus abuelitos. No, de verdad, muchísimas gracias. Me sentí muy a gusto y de verdad, cuando lo llegues a volver a requerir, yo voy a estar dispuesta para poder colaborar contigo y con todos ustedes, sus dudas, sus comentarios, me los pueden hacer llegar a través de mi buen amigo Miguel. Así que quedo en la mejor disposición. Va a ser el tag de los 50 cosas sobre mí, entonces pues ahí leanla y díganle, pues, a ver, pero cosas chidas, o sea, no cosas como de, o sea, cosas chidas como tu libro favorito, cosas así, o sea, Claro, claro. Ya cosas cabrones. como incluso anécdotas ya paranormales, ¿no? O, ay, ¿qué te ha pasado en este contexto, no? Estoy abierta a todo. Ah, sí, porque esta Berenice ya estuvo un encuentro cercano con la Llorona, entonces hay una historia muy buena, o sea, literalmente, o sea, no lo quise poner aquí, ¿por qué? Pues porque no queríamos ser así que la competencia de Jaime Maussan o de todos esos, o de Dross también, o sea, pero fue algo muy perturbador, o sea, fue algo que, ¿por qué creen que no visito Morelia? Ah, no, pero pues Morelia tiene lo suyo, bellísimas mujeres sobre todo. Ah, no, No eso te sí. puedes perder los famosísimos gazpachos con su respectiva cebolla, quesito, chile o incluso un poquito de vinagre, precisamente para que le dé ese toque rico al asunto, y los famosísimos ates morelianos. Como una buena discusión de que si la quesadilla lleva queso o no. Entonces, pues visiten Morelia, así que también aquí hacemos un ole al turismo. Claro, y yo dispuesta a aquí ser su guía, No nos digas porque se toman en serio, créeme. ¿no? Que se lo tome verdaderamente en serio. Yo dispuesta de verdad a conocerlos y conocerlas. Ella lo dijo. Así que, pues muchísimas